the time. So and I thought what I felt was simple, and I thought that I don't belong. And now that I am leaving, now I know that I did something wrong, 'cause I missed you. Yeah, yeah, I missed you. Bueno, vamos a ver estas tres cuevas. Casi todas tienen un patrón principal, ¿eh? En principio, servir de vivienda. Hay muchas otras que serán pues para guardar aperos, para, qué sé yo, pajar, sin más. Y todas siguen básicamente un patrón, ¿eh? Es hacer la primera instancia de todo, lo primero de todo, un pasillo. Podéis acercaros si queréis, porque ya os digo que no hay ninguna igual, ¿eh? Entonces, como decimos, lo primero de todo, el pasillo, ¿eh? Y luego, a derecha o izquierda, la cocina. En este caso, un hogar, ¿eh? Porque era primordial. Y lo primero de todo, otra habitación, supuestamente para el matrimonio, ¿eh? Esa ya estaría conformada la cueva ya. En el momento que vaya aumentando la familia, se irán haciendo más huecos, ¿eh? Entonces, esa sería básicamente el patrón, ¿eh? El material, pues ya lo veis, todo tierra, de yeso básicamente, ¿eh? Porque la montaña esta es prácticamente de yeso toda, ¿eh? Es la que hace abrigo al pueblo, tiene una altura más o menos de unos 420 metros, no hay más, ¿eh? Y eso, y entonces las cuevas están todas, pues a ser posible, al abrigo de esta montaña, ¿vale? También en la otra, aquella otra zona, que luego la visitaremos, era donde estaba el castillo, ¿eh? Y también a todo su alrededor se han ido conformando también cuevas según las necesidades, ¿eh? Podéis pasar, hay cuartos que son más pequeños, este por ejemplo podía ser pues para tener una tinaja, para el agua, porque en principio agua corriente no había y electricidad tampoco, ¿eh? Lo básico era pues con velas o con candiles de carburo que no habréis conocido y todas esas cosillas. Entonces, estos pequeños serían huecos pues para el agua, por ejemplo, ¿no? Y luego lo que hemos dicho, según hacía falta, se iban haciendo más habitaciones. Aquí no hay ingenieros, ¿eh? Son gente que más o menos se lo va haciendo y básicamente pues como lo que les conviene y como les conviene y según pueden. Porque básicamente lo estaban haciendo pues en tiempo en que la gente no tenía trabajo y tal, ¿no? Entonces sí que el día de la víspera solían remojar el suelo para que al siguiente día, porque claro, hay zonas en que es más fácil de picar que otras, ¿eh? Entonces claro, remojaban el suelo y ya tenían un poco de ventaja a la hora de cavar, ¿no? Pero está todo, como podéis ver, ¿eh? Pico y pala todo. Básicamente esto es todo a base de mortero y mortero de cal, ¿eh? Y lo mismo la pintura que se emplea, que es cal, que es a base también de o sea, porque no admite hormigones, a lo mejor en el suelo, porque también son muy diferentes. Hay unas zonas que son de tierra, sin más, otras que son de baldosa y otras son de hormigón, ¿eh? Entonces cada uno, según sus posibilidades, a lo mejor era con lo que hacían, ¿no? Pero siempre a la hora de decorar, los cementos y cosas de esas, descartados total, ¿eh? En las cuevas turísticas, en las que he estado trabajando bastante tiempo, pues esas siempre a base de mortero de cal, que ya es específico, y luego en vez de echar el agua, echabas de cal líquida, ¿eh? O sea, y eso agarra perfectamente con la... Porque si no, los yesos, que los yesos a lo mejor al ser un poco más parecido, quizá podrían agarrar mejor, pero si ahora pones aquí un petacho de cemento, ¿eh? Seguro que al poco tiempo se te va a despegar. O sea, eso no funciona, ¿eh? Bueno, pues lo que comentábamos eso, para el agua caliente, que venía además, la cocina venía con una especie de cazo cuadradico, ¿eh? Era esto, luego el horno normal, ¿eh? Y esto pues para las cenizas y todo el copetín. Y cuando se atascaba la chimenea, quitabas esto, le metías fuego por aquí, un papel de periódico, ¿eh? Y se desatascaba rápido. Hombre, hay momentos que hay que tirar la cadena, eso está claro, ¿eh? El grifo. ¿Eh? Ah, y el grifo para agua caliente, evidentemente. O sea,
Que si tenías que coger eso, pero también tenías el grifo para sacarla, ¿eh? Y luego, básicamente, pues la fregadera también. Entonces ya, y está, pues eso. Las cuevas, lo bueno que tiene es que mantienen una temperatura más o menos constante, entre 18 o 20, cuanto más, lo sabréis notado ahora, cuanto más adentro os metáis, más frescura. Claro, cuanto más cerca estás de la puerta, evidentemente, entonces, esa es característica también de todas las cuevas, que conservan una temperatura más bien regular. Si te vas a echar una siesta después de comer en una de allá adentro, ponte una manta. Todos los muebles que veáis por aquí están guardados para adecentarlos y ponerlos, porque quieren poner todo más o menos decorado como estaría la cueva. Estos, pues eso, los hacían directamente un hueco en la pared y revestido. La cocina económica, la leñera que tiene abajo, esta está muy bien, esta está muy completa. Y esto, pues, a guardar cositas también. Que es todo. Son cuevas que se van haciendo según las necesidades. De todas maneras, ya veis que no hay dos iguales. O sea, cada uno lo hacía a su bola y según las necesidades, los hijos y lo demás. Pero dos iguales no. No había un ingeniero que dijera, se van a hacer así, tal y cual. Y de hecho han resultado muy bien porque, según lo que he leído yo, en toda la historia de las cuevas no se han registrado más que 2 derrumbes. 2 nada más, y sin víctimas, con lo cual ya es otra ventaja. Pero te quiero decir que podía haber sido, imagínate la tierra que tienes aquí encima, que puede haber una falla o cualquier cosita de esa y se te viene abajo. Creo que fue en el 2018, cuando hicieron un inventario, el último inventario de las cuevas, han salido 411, de las cuales 185 han sido íntegramente medidas, fotografiadas, además con tecnología esta, medición con escáner 3D, ahí no es nada, y eso, y luego pues las entrevistas que sabemos que han hecho con los... Entonces la intención es eso, evitar que se deterioren más, hacer un poco que la gente conozca precisamente todo el patrimonio tan importante que tenemos y ponerlos en valor. De cara al turismo es una baza importante también, así como se hicieron aquellas que funcionan de maravilla, pues eso. Como veis aquí, a la parte, ahí arriba está el castillo que subiremos ahora. Se construía donde se podía. Te quiero decir con esto que no tenías problema para, salvo que a lo mejor algún vecino hubiera hecho el primer hueco y hubiera acabado una galería por detrás, y entonces te decía, no puedes porque yo tengo ahí, o sea, ¿entiendes? Y de hecho en las cuevas turísticas hay una, la que está arriba de recepción, que esa tiene un pasillo tremendo, que ahí por lo visto pues criaban palomas y cosas de esas también. Lo que se ha salido en un rinconcico, que es del tema de los celtas, desde los celtas hay vestigios ahí. De hecho, estáis viendo, mirar, los que no conocéis, aquello que sobresale se llama la torraza, que se supone que sería pues alguna torre de vigilancia o vaya usted a saber. Estamos pendientes del estudio que se ha hecho porque las han reparado hace poco y entonces se han llevado muestras de madera para, o bien con el carbono 14 famoso o alguna técnica más moderna que hay. Entonces nos dirá de qué época puede ser. Lo que sí es cierto que en esa zona, en los años 30 o por ahí, hubo excavaciones y se encontraron una necrópolis. Ya sabéis lo que significa. Entonces, y era al estilo de los celtas y todo aquello, porque se supone que eran, ¿cómo se llama?, ursinas, que eran como un hueco, al difunto lo metían en posición fetal y lo enterraban con lo que tenía. Pues eso apareció allá. Y posteriormente, porque aquí, ya te digo, hasta el 1200 y pico así, esto era, toda la muralla del castillo era de los musulmanes, hasta que eso, lo que hemos comentado, se anexionó a la fuerza con Castilla-Navarra y entonces aquello vinieron los cristianos, rompieron con todo y afortunadamente eso nos ha salvado de que ahora podemos tener una de las mejores
estructura en las excavaciones, sí, del tiempo venir. Bueno, pues un poco así por encima. Hasta donde más o menos estaba tapado era todo lo que los cristianos, cuando esto, pues rellenaron todo, ¿no? Entonces ahora está saliendo ya interesante este año, por supuesto vamos a estar dándole a toda esta zona, para ver si continúa con todo aquello y tal. Entonces eso, están saliendo los muros musulmanes, que son esos que veis, una piedra así y la otra así, vueltas, esos de ahí, están y muy bien conservados, porque en Tudela también han aparecido, pero no están completos, Entonces lo que se va a intentar es eso. Y aquí, esto se supone que era una letrina. Ya me pongo en posición. ¿Sabéis, no? ¿Me agacho? Pues eso era, Y entonces eso, sin más, que sepáis que son de los siglos IX hasta el XIII están saliendo. Y se supone que cuanto más abajo vayamos, pues va a ser un poco más antiguo, Han salido, pues, qué sé yo, cerámica mucha. Una jarra muy bonita salió, que se rompió con el pico al sacarla, pero no pasa nada porque está pegadica de maravilla. Y luego muchos huesos de animales, de los que se alimentaban, evidentemente, que eso servía también pues para a la hora de estudiarlo, de qué se alimentaban, porque normalmente en todos los patios tenían un pozo, y ahí iban echando todo. La vajilla que se rompía, o sea, eso es lo que a un arqueólogo lo que mejor le sabe, encontrar un pozo de esos. Mejor incluso, sí, claro, mejor incluso que a lo mejor, porque esta habitación, estos restos que tenéis aquí son de yesos. Se supone que, según nos cuentan los arqueólogos que están por aquí, pues que era una habitación donde se trabajaba el yeso y esto pues se quedó sin usar, Pero bueno, se supone que Valtierra, el núcleo poblacional, estaba todo la iglesia y alrededor de la iglesia, básicamente. Entonces sería pues toda esta zona por aquí, hay muchas casas que están rehabilitadas o hechas nuevas. Pero en todas estas casas que tenemos aquí, lo mismo que hay donde está el velatorio, eran de gente de mayorazgo, de gente importante, Entonces se supone que llegaba pues hasta las torres del palacio, que era de 4 torres, y llegaba hasta donde están los pisos, básicamente, hasta allá, Pero alguno que tuvo una mala idea empezó a tirarlo. Entonces, básicamente todo lo que sería el casco antiguo sería la zona esta. El resto del personal, pues por las cuevas, porque básicamente claro, tampoco andaban bien de perras como para esto, pero que incluso muchas veces ya, cuando ya llegó la electricidad, ni te cuento, pero incluso en aquellos tiempos se supone que era casi hasta más cómodas que las casas, o sea, porque había casas y casas, evidentemente, ¿entiendes? Pero bueno, y entonces sí que podéis ver desde dónde empiezan las cuevas, Lo que pasa es que las que vemos desde allá, desde donde empiezan los pinos aquellos en la carretera, ahí toda esa ladera básicamente han sido de almacenaje, o para guardar aperos o cosas de esas, Y por ahí abajo pues llega poco más que... Hay alguna que está bien, ¿no? Por ahí, Sí, hay algunas y bien grandes además, sí. Pero era pues para guardar más cosas de esas porque, a ver, pillaba lejos para vivir un poco... Cuando algún muchacho quería casarse, que tenía novia, pues lo mejor que podía hacer es empezar una cueva. Y pim pom, cuando podía, ya tengo el pasillo, tengo la cocina y la habitación. ¡Hala! A casarnos, que ya podemos trabajar. Poco se conformaban, Pues exactamente. Entonces, cuando llega el siguiente hijo, pues ya haremos otro cuarto más. Las casas baratas se empezaron a hacer primero en la zona aquella de allá arriba, fueron prácticamente seguidas. La zona aquella y la zona de Katanga. Fíjate, las llamamos Katanga. ¿Sabéis por qué? Bueno, pues cuando empezaron con el tema de salir de las cuevas ya, porque ya iban a tener casas, pues claro, al principio mucha gente no quería salir, porque no sabía lo que se iba a encontrar. Era ir a otro mundo, con lo bien que se está en la cueva. Aunque parezca un poco raro, pero es así, estaban también en la cueva, ¿no? Pues, joder, me voy a ir a una casa, ¿para qué? Casas que tenían su buen corral y tal. Pero ¿qué pasa? Que no todas las casas medían lo mismo. Algunas tenían el corral más grande, otras menos. Las casas sí que eran igual. Pero claro, depende de si el corral quedaba en una esquina, pues a lo mejor era un poco más grande que el que quedaba entre dos viviendas y tal.
Entonces empezó a haber disputas sobre aquello. Pues yo esta no quiero, yo esta no sé cuánto, y empezaron a pelearse. Y alguno dijo, pues como pasa siempre con los dichos, alguno dijo, joder, parece Katanga esto. Porque Katanga era una república independiente entonces, que estaba en guerra en aquellos años. Claro, lo único que salía en los periódicos, todo eso, el que leía el periódico o algo, decía, en la guerra de Katanga, no sé cuánto. Y entonces a alguno se le ocurrió decir aquello y se quedó con Katanga. Yo allá, yo nací en una casica, pero estaba rodeado por una cueva de un tío mío, hermano de mi padre. O sea, hacia la izquierda tenía la entrada de la cueva, pasaba por detrás de la casa y por el otro lado podía salir también y tenía ya por las gallinas y las cosas esas. ¿Entiendes? Vale. Entonces yo en aquella casa recuerdo que subí en el 56, si no recuerdo mal, con 4 años o así. Pues te encuentras, claro, imagínate, lo que pasa es que yo había estado en casa prácticamente toda la vida, ¿no? Diferente, pero vaya. Y con un cacho perro como este, que fíjate cómo sería yo que me paseaban encima del perro. O sea que... You say I only hear what I want to. You say I talk so all the time, so and I thought what I felt was simple, and I thought that I don't belong, and now that I am leaving, now I know that I did something wrong, 'cause I missed you. Yeah, yeah, I missed you. And you say I only hear what I want to. I don't listen hard, don't pay attention to the distance that you're running, to anyone, anywhere. I don't understand if you really care. I'm only hearing negative. No, no, no. So I turn the radio on, I turn the radio on, and this woman was singing my song. Lover's in love and the others run away. Lover is